Yo soy Mateo Garmas, Yo, Laura Vega, actor. actriz. ¿Y esto es verdadero? ¿O falso? Nos encontramos con artistas para conocer de cerca su mirada, su camino, sus verdades y sus dudas, dentro y fuera del escenario. Mitos, realidades y todo lo que nos interesa saber sobre el oficio del arte. Bueno, estamos muy contentos de estar entrevistando hoy a Pablo Giorgelli, director de cine, profesor de actuación frente a cámara en la UNA, guionista. Gracias, Pablo, por venir. Gracias. Nada, Muchas gracias por por venir. invitarme. Muchas Bueno. gracias. Está bueno hablar de lo que uno hace. La verdad es que sí, por eso te hemos invitado. Bueno, Nos interesa mucho conocerte y conocer qué pensás al respecto del oficio, de tu oficio. Y como una primera pregunta, queríamos saber cómo fueron tus comienzos en el cine. bueno, mira, ya desde el secundario, en realidad, si tengo que hablar del comienzo, yo lo vincularía con las películas que empecé a ver ya en el secundario con mi viejo. Okay. Ya ahí empezó a pasar algo. En ese momento estaba más conectado con la música, con el fútbol. El cine no era un tema, pero de a poco a mi papá le gustaba el cine. Y a través de él empecé a ver películas que no veían mis amigos del barrio. Y hablaba con él y él, sin proponérselo y sin ser algo metódico ni organizado, me fue mostrando películas. Entonces con él vi muchas películas de Hitchcock, muchos westerns, películas de guerra. Iba entendiendo que hay alguien atrás de todo esto, digitando, Ya te hacías esas armando preguntas. las cosas. Claro, lo empezás a notar por charlas que iba teniendo con mi papá, por películas. Luego, un par de años después, mi papá conoció a una persona que era coleccionista de películas en 16 milímetros y fui un par de veces ahí a ver películas, largometrajes, pero en una casa, como acá, proyectadas en 16 milímetros, pero eran películas de Fellini. Entonces, medio que fui entrando por ese lado. Y lo otro que fue muy fuerte, yo iba del colegio, a un colegio en el centro, ahí cerca de Plaza de Mayo, al Nacional Buenos Aires, iba a la tarde y en los 80, bueno, iba y no iba muchas veces. Entonces todas las veces que me rateaba me iba a la calle Lavalle, que era la calle de los cines en ese momento, llena de cines y de películas muy diversas. Entonces como bueno, todas las veces que me rateaba de la escuela iba al cine a pasar la tarde. Entonces entraba a las 2 de la tarde y salía a las 6 muchas veces y ahí vi cualquier cosa en Lavalle. O sea, veías una de Bergman y una de Bruce Lee. Y entonces ahí empecé a ver un montón de películas en los 80, grosas, películas que todavía siguen siendo para mí como referencias que me formaron. Y ya en el último año de secundaria había un taller de video que daba un exalumno más grande y me anoté. Y no sabía nada, no tenía la menor idea. Y eso se hizo evidente rápidamente. Y entonces me dijeron, ¿querés actuar? Y actué. Y la verdad que yo estaba más entusiasmado con todo lo que pasaba atrás de la cámara. Y mi actuación es un desastre, pésima, pero está ahí, está en YouTube. No sé si decir el nombre porque la van a buscar, pero está ahí. Y fue una locura ese proyecto porque hicimos como un mediometraje en el año 88 que dura 40 minutos, en blanco y negro, futurista. Y esa película se proyectó en la sala Lugones un par de días y se dio por Canal 13 a la noche, como a las 12 de la noche. Y bueno, eso fue como una inyección que no me la pude sacar más de la cabeza, pero todavía faltaba un montón para que yo me anime a dar el paso, porque yo siempre mi gran lucha siempre fue conmigo. Yo sentía que el cine no era para mí, que yo no venía de una familia de artistas, que no tenía esa formación, que no tenía esa educación y que no me daba el cuero. ¿No? Como, bueno, siempre lo que más presente estaba era el fútbol.
y no me daba para ser jugador tampoco. Entonces, bueno, tardé un montón en animarme a probar o a estudiar, ¿no? Entonces, cuando terminé el secundario, me anoté en Derecho, a los 6 meses dejé. Después después trabajé en un banco como 4 años, en el Citibank, nada que ver. Pero siempre tenía una insatisfacción y una cosa dando vueltas, y en el año 91 se abre la Universidad del Cine, una universidad privada que fundó Manuel Antín, pero que después fue como un semillero de directores y directoras hasta hoy día, y me anoté. Así, mientras iba al banco, yo era un bicho rarísimo, ahí iba de jetra a la noche, y ahí, diría que ahí arrancó lo que me trajo hasta acá, que igual fue un camino difícil y larguísimo, porque en ese momento pensaba que iba a ser una película y que iba a ser un director joven, y tardé 20 años en hacer mi primera película, Las Acacias, que la estrené cuando tenía 44 años. Esa fue mi ópera prima. Así que bueno, fue un camino largo donde la mayor dificultad fue la batalla conmigo mismo y con mi propia inseguridad, con mi propio temor a asumir que quería hacer eso, ¿no? Entonces siempre encontraba alguna excusa. No, ahora tengo que trabajar, ahora tengo que ganar guita, ahora tengo que cuidar a mi viejo, ahora tengo que laburar en otros proyectos, y me puse a trabajar mucho. Después trabajé en la tele, trabajé en teatro, hice cosas para chicos, trabajé en fútbol finalmente, Mirá. pero desde el lado de las cámaras, en los 90. Entonces siempre encontraba una excusa para no meterme con mis películas. Que esa es la gran diferencia, ¿no? Trabajar en el medio, ese no es un problema. Es posible. Cuando existe medio, hoy no existe un medio casi. Pero en ese momento estaba creciendo. Hoy existe un medio, pero está chico, bueno. Por las políticas y la situación actual que muchos de nosotros conocemos con el Inca y con este gobierno. Y con la no política cultural y el ataque directamente de este gobierno a lo que hacemos. Pero en ese momento estaba arrancando toda la revolución digital, que es la que hoy predomina en nuestro medio. Entonces, bueno, ahí trabajé un montón en publicidad, en televisión, filmé varios videoclips, algunos videoclips de bandas de los 90 icónicas para, no sé, para MTV, Los Brujos, bueno, muchos clips de ese momento, dirigí varios, pero nunca me ponía con mis proyectos. Y yo sabía que quería hacer películas más propias. Y bueno, y no me daba lo mismo estar trabajando con cámaras, con actores, con recursos audiovisuales, que es un poco también la segunda parte de la lucha. O sea, una vez que te animás a dar el primer paso, después lo que a mí me pasó es, está bien, pero yo no quiero esto, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer las películas que a mí me gustan. Y eso me tomó 20 años. Y para dar ese primer paso, ¿quiénes crees que te influenciaron o que fueron tu faro, tu guía? No, bueno, creo que es justamente el producto de esos 20 años, 20 y pico de años, desde que empecé a ver cine, cuando entré a los 12, 13 años, cuando era más chico también, ¿no? Cuando yo era chico, fines de los 70, el cine era un lenguaje que estaba como muy presente, ¿no? Era normal ir al cine varias veces por semana, la tele no era en color cuando Claro. yo era chico. O sea, estamos entendiendo. Que Sí, es un sí, mundo, sí. Era otro mundo. el mundo del entretenimiento, Exacto. ese No y había de... televisión color, la tele duraba un rato, daban un par de dibujitos, ibas al cine y era un flash, ver una Claro. pantalla así de grande en colores. Entonces, durante mi escuela primaria fui mucho al cine, con mis viejos, con amiguitos, con cosas. Íbamos a un cine en La Boca, yo soy de La Boca,
Claro, viene más atrás ahora que me doy cuenta Ujú. la historia. Ya en la primaria había mucho cine, porque nosotros íbamos a un cine muy famoso, ahí en La Boca. En La Boca había 2 cines. Antes había cines en todos los barrios y que tenían esos programas continuados. Eh, y en La Boca, en el Dante, el cine Dante, que todavía está el edificio, que ya no es más un cine hace 1000 años, íbamos los pibes del barrio y entrábamos y nos quedábamos ahí y hacíamos quilombo dentro de la sala, pero veíamos un poco la película. Era como toda una cosa media mezclada, el cine estaba ya un poco venido abajo, entonces era como un bardo. Pero en el medio de ese quilombo veías de golpe, no sé, me acuerdo películas de Sandro. Claro. O sea, me acuerdo perfecto una que él es corredor de carreras. Después veía Cine Catástrofe, que era muy de los 70. Me acuerdo de haber visto en el Dante una película que me impactó, Terremoto se llamaba. Es una película famosa del cine catástrofe de los 70 que hubo mucho. Me acuerdo que bajaban una escalera del edificio porque empezaba a temblar todo y justo cuando doblan la escalera hay un hueco al vacío. Y entonces los de adelante frenan y todos los que vienen atrás no frenan y se caen todos por el, Por el sí, precipicio. desde el piso no sé cuánto. Y viste, en la primaria yo estaba así. Y ahí no había problema con películas prohibidas. Entrabas a ver cualquier Es lo cosa. que había. Y entrabas. No era un problema. Entonces ahí vi también mucho cine y yo arranqué por el secundario, pero en realidad arranca ahí atrás. Y después hacíamos una cosa que estaba muy buena. En ese momento, ahí muy cerca de La Boca, en la Costanera Sur, estaba la Ciudad Deportiva de Boca, que fue un predio que tenía juegos, canchas, confiterías, pileta, ¿no? Y yo agarré como la última etapa de la Ciudad Deportiva cuando ya estaba casi desmantelada, pero lo que seguía funcionando era el autocine. Esto era parte de esta hegemonía audiovisual que era patrimonio del cine. Eh, la, la cosa audiovisual más importante. Entonces vos ibas con el auto, estacionabas y tenías ahí un parante y te ponías la radio en el vidrio, bajabas un poco el vidrio y se enganchaba la radio en el vidrio y te decían la frecuencia de radio que tenías que poner, FM, no me acuerdo, y escuchabas los diálogos a través de una frecuencia de la radio del auto, con ese aparato. Y veías la película y estacionaban los autos, filas de autos mirando películas. Bueno, nosotros no teníamos auto, estábamos en la primaria, pero íbamos caminando de noche por la Costanera Sur. Puerto Madero no existía, eso era tierra de nadie, pero íbamos una banda desde La Boca hasta ahí y nos trepábamos un poco por el paredón y nos sentábamos en un paredón de ladrillos, que era lo que delimitaba el predio del autocine, y veíamos películas pero sin sonido, porque estábamos sentados así en el paredón. Claro. Y eso fue muy groso, porque también ahí hay algo que es muy propio del cine, ¿no? El sonido es fundamental, como la imagen. Pero ahí también empezás a ver cuando la imagen habla por sí misma. Uh-huh. ¿No? Entonces creo que eso también, y las películas que vi ahí son fragmentos de cosas. No tengo el recuerdo de ver una película entera, sino cosas sueltas que pasaban. Y las películas eran películas de los 70, muchas muy desconocidas, ¿no? Pero espectaculares. Tal vez el mejor cine americano de la historia es el de esa década. Pero bueno, Pablo, trayendo tus primeros proyectos, vos cuando arrancaste a hacer tus propias películas, tu propia película, debe haber sido primero toda una experiencia y después, ¿qué criterios tenías a la hora de elegir a quienes iban a ser parte, en este caso los actores y las actrices? ¿O qué criterio tenés a la hora de elegirlos? Fue un proceso largo. Como les decía antes, yo me puse a estudiar cine finalmente en esta universidad, en la Universidad del Cine, y antes de hacer mi primera película escribí varios guiones que por suerte no llegaron a ningún lado, pero que bueno, me sirvieron como para poder finalmente hacer mi primera película, ¿no? Sí. Todo lo que uno no logra concretar, pero te va formando a la vez y te va, sobre todo, haciendo entender cuál es
tú, qué es lo que te gusta, ¿no? O sea, qué es lo que querés, de qué manera querés hacer una película. Eso, bueno, es como ir encontrando la propia voz, lo vas haciendo a lo largo del tiempo y en mi caso yo siento que fue un tiempo más largo que el de un montón. Yo necesité mucho tiempo para encontrar qué tipo de cine quería, qué era lo que me gustaba, ¿no? Siempre le estuve dando vueltas al cine, pero nunca lo había pensado eh, desde mi propia voz. Ujú. Entonces eso fue como un montón de tiempo en ese proceso, además de escribir estos guiones que no llegaron a nada. También empecé a trabajar como montajista eh, y compaginé varias películas, muchos cortos de mis compañeros y luego un par de largometrajes. Yo empecé así y eso fue clave. Ahí empecé a entender eh, cómo funcionaban algunas herramientas del lenguaje. Empecé a entender qué era lo que me gustaba, qué era lo que no, dónde me parecía que había algo para mí y dónde no. O sea, cuando haces películas de otros, estás un poco, bueno, al servicio, a disposición Sí. y aportando a esa película, pero es de otro. Sí. Y entonces, bueno, eso fue buenísimo. Compaginé varias películas que, bueno, se estrenaron y tuvieron una película, una de las más conocidas tal vez es Moebius, que fue como la primera película de la Universidad del Cine, era una película de ciencia ficción también, casualmente, como esa primera experiencia actoral fallida que tuve, que también fue buena, no fue fallida en realidad, ahora que lo pienso. Esa experiencia de estar delante de cámara me sirvió para darme cuenta que yo tenía que estar atrás de la cámara, ¿no? Atrax se llamaba esa película, ese mediometraje que les conté antes. Bueno, compaginé Moebius, que era una película de ciencia ficción del 94, que transcurre en una red de subtes súper extendida en la ciudad de Buenos Aires. El subte llega a Dock Sud, llega a la provincia, a una ciudad universitaria, y desaparece un subte con toda la gente dentro, un vagón entero. Un tren, Un tren entero. Claro. Claro. Un vagón. Y bueno, esa es un poco la película, está en muchos lados y tiene un grupo de fans, es como una pequeña película de culto. Ahora cumplió 30 años, hace poco. Me parece insólito. Y esa película fue hecha de modo analógico, ¿no? O sea, el digital estaba empezando a aparecer. Había video, pero no computadoras, ¿no? Existía el video, Betacam, VHS, esas cosas. Y de hecho la película la compaginé en una moviola. Que si saben lo que es una mesa con platos donde cargas los rollos de películas en fílmico y vas compaginando y cortando y pegando con cinta scotch los pedazos y vas armando lo que se llama campeón. Vos armás un campeón que es la película pegada con cinta scotch, una toma al lado de la otra. Y después eso lo mandás al laboratorio y el laboratorio te arma la película final que se proyecta en las salas. Así se hizo la historia del cine. Lo que pasa hoy es de hace 10, 15 años. Ahí terminé de entender un poco lo que me gustaba, lo que no, de encontrar un poco esa voz que venía persiguiendo y bueno, y ahí me puse a escribir Las Acacias, que es mi primera película. Y eso fue un proceso largo. El guión me tomó 2 años, solamente 2 años de escribir el guión. Y luego de eso, bueno, empezaron a suceder una serie de milagros que hicieron que la película se haga posible. Mandé el guión a un concurso, ganamos el primer premio de ese concurso. Eso era en ese momento un montón de plata. Y ahí ya no tenía más excusas. Era Dije, hacer. ahora la tengo que hacer. Estaba la guita. Y ahí, después de eso, entra ya lo que es la preproducción en sí mismo. Y la pregunta que me hacías antes, lo de los actores. En esta película eso fue como un elemento central. Y en mis películas siguientes también. El casting es un elemento central para mí, siempre, por el tipo de películas que hice hasta ahora.
muy enfocadas en personajes. Son películas que cuentan desde el punto de vista del personaje. Muchas de mis películas son ese personaje durante toda la película, llevando adelante la acción. Entonces tenía claro que ahí no me podía equivocar. Entonces también creo que tal vez uno de los méritos que me puedo atribuir sin sonrojarme es que me di cuenta que hay que darle el tiempo a las cosas que uno necesita, que no hay que apurarlas, que ¿no? Cada uno tiene su proceso para entender. Y me di cuenta de eso, de que yo tenía que entender la película que quería hacer y cómo la quería hacer. Entonces, bueno, todo eso lo fue encontrando en ese proceso. El proceso total fueron 5 años. 2 años de guión, 1 año y pico de preproducción, solo 5 semanas de rodaje y 1 año de montaje, que es la escritura final de una película. Por lo mismo, porque ahí vas encontrando el ritmo, el tono, el tiempo, la temporalidad de la película. En el montaje vos la podés apurar o ralentar, y más allá de lo que filmaste. Y volviendo al casting, fue un casting hermoso, un proceso largo, casi 1 año estuve haciendo casting, porque ahí tenía que encontrar 3 personajes. Rubén, el camionero, que yo al comienzo tenía una idea que me di cuenta varios meses después que era una idea no errónea, pero no era para mí. Al principio yo creía, como la película tenía un tono muy realista, yo creía que la mejor idea era hacerla con un camionero de verdad. Desastre. O sea, porque a la vez me fui dando cuenta en ese proceso que yo no quería improvisar. La película estaba recontraescrita. Tuve 2 años escribiendo el guión. Claro, te tenías que asegurar. Y yo soy un director, o con esas películas por lo menos, que no quería improvisar. No quería que cada uno haga de sí mismo y yo adaptarme a cómo era ese camionero o esa persona. Había que hacer ese guión. 3 meses me tomó darme cuenta que había que hacerlo con un actor. Entonces me puse a buscar actores y en ese casting apareció Germán de Silva, que es el protagonista, que Actorazo. es un actor tremendo y una persona hermosa. Y eso también me enseñó otra parte para mis películas siguientes, que para mí es central que sean buenos actores y actrices, pero más importante es que sean buena gente. Como... Entonces ahí me di cuenta que eso es lo primero para mí, como conectar desde un lugar más personal, y encontrar ese vínculo, ese socio artístico. Bien. Que es como nos vamos a casar, vamos a estar juntos un montón de tiempo haciendo algo muy importante, algo que es sagrado, que es una película. Ok, nosotros. Nos involucremos. Entonces, claro, no importa todo el resto. No es que no importa, tiene que estar lo otro, el dinero, todo eso, ok, pero hay algo anterior, que es como enamorarnos de esto, ser socios, tener un vínculo de confianza. Sobre todo eso, para mí, lo primero que diría, si tuviera que hablar del trabajo con los actores y las actrices, tal vez lo más importante es como la confianza. Ahí está todo. Ahí es el primer escalón y podemos construir todo. Pero cuando hay, viste, como un recelo y no... ¿qué onda? Sí. No sabe, ¿qué está haciendo? Como no, y ahí va mal. Y a mí no me gusta trabajar así. Y yo eso me tengo que dar cuenta en el casting. O sea, me importa otra cosa. Después juntos vamos a encontrar cómo resolver puntualmente tal o cual escena. Pero primero hay otra cosa. Es, che, ¿querés ser mi novio? ¿Querés ser mi novia? ¿Nos hacemos esta película juntos? Eso es lo primero. Y desde ese lugar empecé a hacer el casting y a entender.
Y así es el casting del resto de los personajes. El personaje de Jacinta, lo único que yo tenía claro es que ella tenía que ser paraguaya. No quería una actriz argentina haciendo de paraguaya. Entonces me voy a hacer el casting en Asunción. Y ahí busqué actrices y no actrices. Porque también empecé a entender que a veces pueden ser actores con formación y a veces no. Pueden ser actores naturales, como lo llaman en Colombia, que me encanta el nombre. Sí. Porque hay actores y actrices intuitivos muy buenos que capaz no pueden hacer cualquier cosa. Pero algunas cosas sí, y muy bien, y son difíciles de superar. Hay gente que puede hacer una cosa de manera insuperable, después capaz que la llamás para otros papeles y no. Está bien. Porque ahí sí pasa algo con la formación, el trabajo, la técnica, ¿no? El actor natural, bueno, usa mucho de sí mismo. Eso lo sabemos, y así hay directores de cine que han construido toda su carrera de ese modo. Bresson decía eso: no trabajo con actores, trabajo con gente. La película de Bresson es uno de mis directores favoritos. Bueno, y acá pasó algo que también me sorprendió, pero al revés de lo que contaba con lo del camionero. Hice casting de actrices en Paraguay, muchas muy buenas, espectaculares, me encantaban, hasta que al final la persona que hacía el casting, la asistente de casting, me gustaba mucho ella, cómo hablaba físicamente, pero su trabajo era buscar y llamar actrices para que vengan al casting, era la ayudante de la persona que hacía el casting allá. Hasta que en un momento le dije a ella si quería, se animaba a probar. Sí. Y bueno, Y es ella. Es ella. Tremendo. Que es Eve Duarte, que no era, es su primer papel. Había hecho algunas cosas pequeñas, un corto, no recuerdo bien, pero no era una actriz profesional, digamos. Y en la película es increíble. Y el broche de esta película tiene que ver ya con el tercer personaje, que es la bebé de la película. Y ese es como todo otro asunto que también me enseñó mucho, ¿no? Lo primero que yo tenía claro es que teníamos que tener varios bebés para intercambiar, porque no puedes filmar mucho tiempo con un bebé. Claro. Sí. Entonces buscábamos mellizas o trillizas para tener un bebé y ir intercambiando. Pero apareció esta bebé que es la protagonista, que se llama Naira. Apareció Naira y era increíble. Ya en el casting era una cosa impresionante, una bebé súper conectada, que te miraba, que reaccionaba a todo, amorosa, que iba, ¿viste? La tenías en brazos y, ¿no? Como muy conectada, muy sociable. Bueno, y hicimos varios castings más donde llamé a los actores para que estén con ella y ver un poco ese vínculo, y nada, empezó a pasar, todos los milagros empezaron a suceder ahí mismo en la sala de casting. Y después también una cosa muy importante, una cosa que terminás de entender, que es hacer un casting, el casting de un bebé, en realidad también es un casting sobre todo de los padres. Y sí. Es ver con quién vas a hacer la película. Y los padres de Naira, Marina y Braulio eran increíbles, así que ahí entendí que era ella. Y cuando me dijeron que tenía una prima casi de la misma edad, que era muy parecida, dijimos, listo, tenemos dos. Y la tercera fue un muñeco, construimos un muñeco, así que al final tuvimos 3 bebés, como quería. Y bueno, y la película luego en el rodaje está llena de milagros, pero tiene un guión atrás muy escrito. Tenemos las escenas muy trabajadas, y no es una película improvisada ni donde lo suelto y no, había que hacer eso. Había un tiempo específico. Fue una película muy difícil de hacer, muy difícil. Y creo que también uno la hace como hace las primeras cosas que hace, sin tener demasiada conciencia de todo. Estás con el instinto a flor de piel. Hay muchas de las cosas que las haces intuitivamente.
pero que, claro, esa intuición viene con 4 años de trabajo Y atrás. sí. Entonces es una intuición que está afinada. Y bueno, cuando terminamos la película vinieron otra serie de milagros que nunca me hubiera esperado. Y que es eso, la película tuvo un éxito en todo el mundo. O sea, se vio en todos los continentes, se estrenó en todos los continentes, se vendió un montón de países, ganó un montón de premios. Eh, Qué y fascinante, no lo ¿no? puedo ni explicar todavía 15 años después. Yo de hecho pensaba, con mi batalla personal habitual, que no se me va ni aún hoy. Hoy que ya hice varias películas y ahora estoy preparando otras, estoy de vuelta como, no sé si voy a poder. ¿Viste? Esa lucha es permanente. Después de tener tipo pruebas de que muchas cosas salieron muy Sí, bien. porque esas pruebas no son pruebas. Hice un par de películas que le fueron de tal o cual modo y Está bueno ahora eso son que otras. decís. Entonces siempre estoy como en vilo. Nunca, nunca estoy Bueno, igual yo creo que aplomado. es importante Está esto bueno, me de, parece. de- Ahora a esta altura de la vida puedo decir, está bien tener esa inseguridad por un lado, porque por otro lado hay otro Pablo que está bien plantado aplomado y como y que hay otro que dialogan. me está volviendo loco. Y un poco así fue mi carrera. me encanta. Pero lo que pasó con Las Acacias fue como, de verdad, sin falsa humildad, como inexplicable, no entiendo bien. Y la película sigue generando una conexión que me sigue sorprendiendo. Justo hace un par de semanas armaron unos programas para escuelas secundarias con la película, ¿no? Entonces fui a hablar y a tener unas charlas con alumnos de escuela secundaria que veían la película, o sea, pibes y pibas de 14, 15 años, hoy día, que ven series, redes, streaming, y Las Acacias es como lo anti este lenguaje de hoy. Y me sorprendió mucho cómo conectaron con la película, los escuchaba, yo estaba en el fondo, ellos no sabían que yo estaba, y los escuchaba reaccionar en los distintos momentos y estar atentos a la película, y después las cosas que preguntaban, que opinaban, me sorprendió. Y hay algo que la película evidentemente Despierta. transmite Está bien. que no sé bien qué es ni cómo se logró. Y creo que a veces pasa eso, que las obras Te Te traspasan. exceden. te traspasan. Que uno se prepara, trabaja y pone un montón de sí mismo y de elementos y que un equipo, porque todos. Creo que tal vez, si tengo que decir esto que decía antes, cuál fue un mérito, fue haber logrado armar un equipo, porque esto que decía con el actor, de tener una sociedad artística y un vínculo de confianza, era con todos. El productor, el equipo, era como un set donde todo el mundo estaba súper involucrado con lo que estaba haciendo. Ujú. Y eso me lo llevé para siempre. Ujú. Yo quiero filmar así, con amigos, casi. No es con amigos, pero Sí, pero sí generar con eso. con ese vínculo. Entonces, esos son los tipos de equipos que yo armo para mis películas. Después, nada, cuando filmo una serie o hago algún proyecto por encargo, bueno, nada, pelo el oficio y laburo. Y sí. Sí, te adaptás. Es otra cosa, estoy haciendo un laburo. Cuando estoy haciendo una película es casi como un momento trascendente de mi vida. Cuando estoy haciendo una película que me importa, Tuya y que te quiero, interpela. que generé de algún modo. Y bueno, y me encantaría siempre estar ahí. Y es lo que trato. O sea, hace muchos años que trato de hacer eso. Y también ahí hay otra batalla, que es por momentos, ¿viste? Te agarra el síndrome del vago, que la sociedad tácitamente te chanta en el medio de la jeta, ¿no? Che, tenés que trabajar. Ujú. No podés hacer lo que querés. Tenés que laburar. No estás produciendo nada. No, tengo que ganar guita. ¿Qué estoy haciendo? Esa lucha es permanente en esta época
es muy complicada, como la demanda de rendimiento, productividad y éxito está en todo, ¿no? Y a veces, si te agarra con la guardia baja, te enganchás. Ujú. Che, no hago una película hace 3 años. Están todos estrenando, yendo a festivales, y yo hice 3 películas nada más. Y cuando lo pensás decís, mejor. Ujú. Así que estoy un poco en eso Me encanta. hoy día. Y voy acumulando guiones. Ahora con un poco más de experiencia, tengo 3 o 4 guiones ahí que no sé cómo y cuándo se harán en este contexto del país y del mundo, ¿no? Hay menos lugar, hay menos posibilidades para cierto tipo de expresiones. En muchas de las disciplinas pasa, ¿no? Sí, Eso le obvio. envidio mucho al teatro, me encanta eso que el teatro se puede permitir. Ujú. El teatro más independiente me refiero, ¿no? Esto de juntarse, Sí. de estar 4 meses preparando una obra. Eso el cine es complicado. Hay algunos modelos de cine que hacen películas más en esa línea y me encantaría, pero nunca pude articularlo. Y siempre sueño y tengo la ilusión de hacer una película así. Che, ¿hacemos una película? Dale, mañana vengo. Ujú. Y empezar a hacerla y la filmamos nosotros y hacemos y filmamos abajo y en la escalera. Yo estoy. Bueno, estoy. yo también. Me encanta. Siempre quiero hacer una película así. Y bueno, ¿Y te eso lo gusta? vengo pensando. ¿Tenés como relación con el teatro? ¿Tomás cosas del teatro? ¿Hay algo que te llame la atención de ahí para inspirarte o no? Bueno, nada, voy a ver mucho teatro, o no sé si tanto, pero voy a ver teatro. Voy a ver mucho teatro independiente, casi todas las obras que están cada año en danza, Ujú. las veo. Eh, y lo que me gusta es el desparpajo que encuentro en muchos de esos, eh, en muchas de esas obras, Ujú. ¿no? Como la libertad. Es una pared negra de fondo y no hay nada. Y crean unos mundos y unos universos que, como cineasta, muchas veces uno, o yo, lo envidio. Esa libertad para trabajar. Y en eso estoy un poco también. Como, bueno, ya hice estas películas de este modo. También estoy en un momento donde siento que quiero renovar algo. De hecho, uno de los proyectos que tengo es un proyecto que es un poco raro en relación a mis películas anteriores, no es que sea raro, en el que además voy a actuar, Toma. volviendo de aquella primera Sí. experiencia. Pero acá es distinto porque el personaje tiene mucho de mí y porque también todos estos años de hacer películas y entender algo del oficio me dio un par de herramientas y puedo entender cómo hacerlo. Ujú. En aquel momento, cuando hice aquella experiencia actoral eh, en el secundario, estaba desamparado, no tenía ni idea de nada y el equipo también, éramos todos muy chicos y no había no como un trabajo ni un entrenamiento para entender qué había que hacer. Era parate ahí, ¿no? Era como todo un poco intuitivo. Perdón, Pablo, pero quiero saber, tipo, vos, hasta dónde te involucrás en las decisiones por ahí más de dirección de arte, de fotografía, de lo visual, porque entiendo que te gusta generar como un vínculo con quienes actúan y obviamente tu mirada como director es fundamental y primordial, pero digo, estas otras decisiones de lo visual, de lo que hasta dónde decidís, hasta dónde delegás. No, mirá, estoy un poco en todo, intervengo, eh, pero me gusta rodearme de gente que, que aporta, de gente que me enseña, Ujú. que me enseña a mirar Está bueno. o a escuchar. Entonces, por ejemplo, no sé, el sonidista de mis películas, eh, la directora de arte, el director de fotografía, el asistente de dirección con los que trabajo casi siempre,
casi siempre trabajo con las mismas. La montajista, que además es mi esposa. Mirá. Entonces, bueno, hay ahí como esta sociedad de la que hablo, está Sí. extendida, tengo muchos. Entonces, bueno, me dejo sugerir, escucho, pero decido. Y cuando no sé, también le fui perdiendo el miedo a tener que saber todo. Como digo, espera, no sé. Después te digo. De Tengo que una. pensarlo. Y en general uno va encontrando las respuestas. Pero sí, intervengo en todo. Como yo escribo también en colaboración siempre, pero escribo los guiones y hago la escritura final. Lo que me pasa es que conozco muy bien el universo, los personajes, el mundo que habitan o que estoy contando. Entonces tengo claro ya en un momento qué le pertenece a ese mundo y qué no. A veces hay algunas situaciones o detalles donde vos no sabes cómo resolverlo y bueno, y ahí aparece un poco el equipo también, pero intervengo en todo y sí, los directores son un poco así. Y en relación a lo que decís, viste que hay algo de lo no dicho Sí. en tus películas que tiene una importancia. Ujú. ¿Cómo tomas las decisiones sobre qué es lo que se muestra y qué es lo que se sugiere? Y bueno, eso viene del guión, ya. En general eso no es algo que aparece en el set, está pensado de antes. Cuando escribo los guiones, me fui dando cuenta con el tiempo que esas escenas que tienen distintas capas de lectura me encantan y me gustan y me salen. Y a veces se me repiten, entonces por eso ahora tengo que estar un poco atento porque uno no se da cuenta y toca siempre el mismo acorde a veces. Pero hay algo con eso que a mí me interesa especialmente, esto de ver lo que a alguien le pasa y por gestos, indicios, lenguaje corporal, alguna palabra, empezar a intuir qué es lo que pasa y darse cuenta qué es lo que transita ese personaje o lo que ocurre en el interior de ese personaje. Y eso es algo que me gusta especialmente, como poder contar ciertos procesos internos de las personas. Y eso es difícil para el cine, porque muchas veces no sabemos exactamente qué está ocurriendo, qué está pensando, pero el contexto, las acciones, las miradas, alguna que otra palabra te ayuda. Y la sumatoria a lo largo de un periodo de tiempo te va haciendo, te va dejando percibir qué es lo que ocurre. Y confío en eso, y confío que la película con eso sostiene su potencia dramática y es lo que me interesa y lo que me ha interesado hasta. Entonces, mis películas tienen una trama, pero son películas más de estados, diría. Y creo que me gusta especialmente filmar estados. Y las tramas me hinchan un poco más. ¿Por qué? Porque me aburren un cacho, porque no me las creo, porque a veces están como un poquito manijeadas. Y digo esto y mis películas tienen trama, no es que no tienen, o sea, tienen una trama además muy clásica. Claro. Las películas tienen tramas convencionales, son películas bastante clásicas, no es que son películas especialmente originales ni nada, pero creo que la diferencia justamente está en esto, en el cómo estoy contando esa trama. Y yo creo mucho en eso también, en que al final es más el cómo que el qué, ¿no? Entonces, esa cosa de entender o decidir cuándo utilizar la palabra
cuándo utilizar el silencio, cuándo utilizar otros sonidos que cuentan a lo mejor esa interioridad de un personaje. Cuando vos tenés un personaje que está escuchando algo que ocurre en la habitación de al lado, es muy fuerte eso. Y uno puede entender qué le pasa a ese personaje mientras escucha ese sonido que te sugiere tal o cual cosa. En mis películas, ese sonido es un proceso muy largo. Trabajo muchísimo el sonido. No sé, en las acacias, las sierras que cortan esos árboles del comienzo que ya arrancan con esa estridencia y esa violencia, o en Invisible, todo lo que ocurre cuando ella va a esa clínica clandestina y lo que escucha. Sí, ya te colocan un Todo universo. lo que pasa tiene que ver, o sea, ahí el trabajo con el actor es un trabajo de escucha, que en el set no lo tenés a veces, ¿no? O lo generás para que el actor pueda conectar con eso, pero es un trabajo de escucha y pensamiento. Eso es algo que me gusta trabajar especialmente, el pensamiento. Bueno, la línea de pensamiento, ¿no? Siento que esa actividad interior que uno desarrolla cuando piensa, la cámara la ve. Eso puesto en el contexto de una trama tiene una potencia dramática fuerte y muchas veces la palabra mata todo. Pero bueno, y muchas veces no. La palabra es espectacular. Es como, depende cuándo, depende de la película. Creo que cada película necesita sus propios elementos. Cada película tiene su requerimiento, pero uno no lo sabe. Hay que ir descubriendo cuáles son. La película te habla, te va guiando. Entonces hay que descubrir cuál es esa película que uno intuye, pero todavía no conoce. No sabes cómo es, no la hiciste. Es como el escultor, ¿viste? No, ya tenés como la idea de cómo es, pero la tenés que ir puliendo y ir descubriendo, quitando la maleza y va apareciendo. Es un poco eso. Y es parte de esa escucha interna que también tenés al momento de dirigir, digo, la misma escucha que tenés post-dirigir, de tomarte el tiempo, ver qué querés hacer. Sí, me parece mirá, buenísima esa reflexión. Con las acacias ganó un premio muy grande en el Festival de Cannes. Ha sido uno de los premios más grandes del mundo, una locura, insólita. Entonces me pasó mucho eso, que después de esa película tuve como un aluvión de gente, productoras, productores de todo el mundo que se te acercaban a, che, la próxima, quiero estar, ¿cuándo estás? ¿Tenés un guión nuevo? Y como una presión, y creo que una de las cosas buenas que hice fue no hacer nada. Durante 6 años no hice nada. O sea, soy un experto en dilapidar oportunidades. Pero viéndolas en perspectiva, creo que estuvo bien. Porque no quería hacer una segunda película que fuera una cagada. Eso lo tenía claro. Dije, no, voy a hacer, no sé qué hacer. Entonces, para aprovechar el momento, me iba a poner a escribir un guión re berreta, así, cualquier cosa, y aprovechabas el momento y después te querés matar. Después uno tiene que convivir toda la vida con las películas que hace. Y sí, son como un hijo. No está bueno, viste, como hacer cualquiera. Salvo que tengas que laburar. Que ahí yo tengo como... Para mí eso está bien. No cualquier cosa, uno tiene sus límites, pero laburar, hay que laburar. Está todo bien. O sea, si tengo que trabajar, trabajo. No tengo problema. Si necesito trabajar y tengo que dirigir una novela, dirijo una novela. Todo bien, me encanta y la hago con todo lo que tengo. Me gusta más. Lo tuyo. Y prefiero y trato de hacer solo mis películas. Entonces, creo que fue una buena decisión esto de no hacer inmediatamente mi segunda película. No entendía lo que pasaba, no había entendido lo que pasó con Las Acacias. Como tardé un tiempo en sacármela de encima. Y me la quería sacar de encima, en olvidarme de ese premio. Porque el premio es un peligro. Es como... El mundo es peligroso con esas cosas, ¿viste? Como de golpe
se te viene un montón de gente y vos no tenés, era el primero, no tenés como desarrollada esa parte. Decís, che, qué loco, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que te Sí, llaman? toda la te respuesta. invitan, das la vuelta al mundo, invitado, fui a miles de países rarísimos a presentar la película. Pasan muchas cosas que bueno, si no tenés claro en qué lugar ubicar eso, puede ser un problema. Y eso te toma un tiempo cuando no lo tenés ejercitado. Después la gente que tiene muchos de esos, entre comillas, pequeños éxitos, ya entendió dónde ubicar eso. Ujú. Pero en ese momento yo tenía que... Y eso me tomó un tiempo deshacerme de las acacias para poder hacer la nueva. Sí. Y que no me pese eso. Y la primera, y la que hice después, bueno, tomé casi todas las decisiones que nadie de todos estos que buscaban hubieran elegido. ¿Viste? Un elenco desconocido, una película pequeña, una historia íntima, bueno, como no, porque en ese momento era también podrías haber saltado a una película más grande, más comercial, con un elenco famoso. No. Creo que fue buena decisión viéndolo a la distancia, pero bueno, hice mi segunda película 6 años después. Tremendo. Pero sí está buenísimo en relación a lo que decías de estas reflexiones y estos críticos internos que tenés que dialogan Sí. y cómo eso no hace que lo que venga de afuera te maree todo el tiempo Bueno, y que claro. lo que vayas a producir esté más en relación a lo que exige el mundo. Eso me parece... Sí, creo que me pasó buenísimo. eso también porque me agarró más grande. Claro. Por esto que digo, de esos 20 años que me costó hacer, Claro. animarme a dar el paso y mostrar un poco de lo que soy, hacer mi primer película. Porque al final es eso. Creo que esos 20 años de retracción fueron solamente no animarme a dar el paso y decir, bueno, yo hice esto y acá estoy. Ujú. Y es eso. Tremendo. Ese miedo me duró un montón. Y cuando salí, pasó una cosa insólita. Yo íntimamente pensaba, bueno, hago una película chica, la estrenamos en algún lugarcito, la ve la familia, los amigos, ojalá vayamos a algún festival. De golpe fue una bomba atómica. Entonces, todo eso, bueno, me enseñó un montón. Y creo que está bueno para después ir construyendo un poco ese camino, ¿no? Sí, y estuvo buenísimo que surgió como consecuencia y no como causa. Me parece que podríamos acceder a la sección que le da nombre al podcast, ¿no? Sí, Vamos. tenemos una sección de verdadero o falso, Bueno, que es la que le da nombre a nuestro podcast, donde vamos a hacerte un par de afirmaciones que vos podés decir si son verdaderas o falsas Bueno. según tu criterio. Si querés, puedes ahondar. dale. Estas Así cosas que- son un peligro porque Sí, uno ahí, ¿viste? Sí, pero te puedes defender, así que no pasa nada. Tipo, no va a quedar como clip. Perfecto. La primera es, ¿te gustaría dirigir una película de género, tipo thriller o ciencia ficción? Las dos. Me encantaría. Tengo algunas ideas. No de thriller, el thriller menos. Menos, La de ciencia ficción, recontra. Sí, me encantaría. Bien. Alien es una de mis películas favoritas. Sí. Alien, la primera. Sí. Bueno, la segunda es, ¿pensaste alguna vez en dejar todo y dedicarte a otra cosa? Sí. Hace poco. Mira, Porque, bueno, de hecho estoy haciendo otras cosas también. No hago solo. vos haces música también. Sí. Ahora voy a tocar en muy pocas semanas por Sí. primera vez en vivo. Tremendo. A esta edad, mi primer concierto en vivo Me encanta. de canciones mías, de un disco que saqué el año pasado. Estoy re nervioso. O sea, estas últimas mañanas me despierto, viste, diciéndome, ¿para qué me meto en estas cosas? ¿Quién me manda? Y a la vez estoy como en un estado parecido a los primeros años que me puse a hacer cine. Sí. Cuando filmábamos cortos y todo era, estoy un poco así. Y eso es un buen indicador. Entonces le hago caso a eso, digo, está bien. Y además es atravesar un umbral tremendo, mucho más duro
que lo que fue hacer una película. Ujú. Porque cantar y tocar adelante de la A gente vivo. en vivo es como... Suerte. No lo quiero ni pensar mucho. Entonces, tengo muchas ganas de seguir metiéndole fichas. Yo cuando salí del secundario, después de hacer ese videíto que les conté, ese Sí. Atrax, secretamente fui a dar examen a la escuela de cine del instituto en aquel momento que se llamaba CERC y no entré. Eso fue en el año 87. Y ahí dije, el cine no es para mí. Ujú. Me lo confirmé todo lo que Sí, sí, sí. yo mismo ¿no? Y no entré. Entonces me puse a estudiar Derecho, me fui a elaborar un banco, trabajé en el Citibank 4 años, trabajé en American Express, Getra, pequeño ejecutivo, ganaba muy bien para ser tan chico y tenía una angustia terrible, me sentía muy mal. Y en un momento leo una noticia en un diario de que iban a abrir esta escuela de cine. Y dije, me voy a anotar. Es ahí. Y la pagaba yo porque tenía un laburo buenísimo. Sí. Y bueno, y me anoté. Y Divino. un año después renuncié al banco. Y fue un abismo y volví a vivir a la casa de mis viejos y mil cosas. Pero bueno, entonces creo que sí dejaría de hacer cosas y hago otras cosas. Y tuve un bar 20 años, hasta hace muy poco. 2 bares. Ahí laburé un montón de años. Entre el 2000 y el 2004 era el encargado del bar. Son más de 2 Pablos, hay muchos Pablos. Hay más. Sí, hago muchas cosas. Pero está bueno que todo eso coexista. Sí. Bueno, la tercera afirmación es: un buen actor de teatro trabajando en cine puede estar muy perdido. Un buen actor de teatro, Trabajando en cine, actuando, puede estar muy perdido. si no confía en el director, sí. Mm. Si no tiene un buen guión, sí. Pero sobre todo si no confía en el director. Si no se arma esto que decía. Cuando existe esa... Y es un tema. Es probable que un actorazo tremendo de teatro, de cine, que en muchas películas lo ves y no podés creer. En algunas películas no están bien. Pasa, ahí está lleno de ejemplos de actores y actrices grosísimos que en algunas pelis están mal. ¿Qué pasa ahí? Bueno, habría que indagar qué pasó en cada caso, pero puede ser alguna cuestión de guión, puede ser algo en el vínculo actor-director, no terminar de confiar, o muchas veces lo que le pasa a cualquier persona. Un director que hizo 10, 15 películas, cuando va a filmar su película número 16, ¿viste? Viene un asistente a decirte algo y dice, yo hice 15 películas, no me digas cómo, yo sé cómo es, cagaste. Claro, Y a un actor le pasa igual. claro. Cuando el actor siente que ya se las sabe todas, y bueno. Está complicado. Entonces creo que tiene que ver con eso. Bueno, Pablo, como última pregunta y para cerrar, me gustaría saber, bueno, en realidad son 2. Una primero que es, en este contexto de país y de lo complicado que está en la industria audiovisual y como artistas en general, ¿qué postura crees que deberíamos tomar los artistas como para sostenernos y no frustrarnos en el camino mientras? Bueno, varias cosas pienso, o 2 básicamente. Por un lado, seguir haciendo con lo que hay. Hacer con lo que hay a mano. Hacer una película como la que decíamos hace un rato. Mañana nos juntamos a escribir, a pensar, a filmar, a hacer una obra. Yo toco en algún lugar donde puedo para 15, para mi familia, para 4. Hacemos una película, hacemos una obra. Eso más que nunca. Seguir haciendo proyectos con las herramientas a disposición, con la poca guita que uno pueda juntar, ponerla ahí. Eso para mí es la guita mejor gastada. Bien. Tengo unos mangos, ¿qué hago? Hago un disco, grabo una canción que no escucha nadie. Buenísimo. La otra cosa es participar lo más activamente posible de
de la construcción de espacios que nos permitan generar alternativas políticas y culturales a este tipo de gobiernos, ¿no? Por último, algo que recomiendes a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, que te haya llamado la atención este último tiempo. Película, música, ¿Obras? lo que quieras, obras. Sí. A ver, esto siempre es una trampa infinita porque recomendar algo es no recomendar 1.000.000 de cosas. Reduccionismo brutal. Claro. Y si se puede editar y me dejas pensar, Sí, Sí. obvio. pero sí, no, muchas cosas. A ver. Lo que quieras. Bueno, no sé. Lo que yo recomendaría es no ver lo que es más fácil de encontrar. Eso es lo que recomendaría. No ver la serie que está en todos lados. No ver la que te dicen que es la más vista en el mundo. No leer el bestseller más vendido, no escuchar el disco que tiene 7.000.000.000 de copias, ni ver los streamings, ni los podcasts, ni seguir a la gente que tiene 8.000.000.000 de seguidores. Buscar en otros lados, en otros intersticios, en esos resquicios que hay otra vitalidad. O ver eso también para saber que existe, que está ahí, pero ya lo conocemos. Eso no cambia con los años. Es igual a hace 1.000 años lo que hoy es lo más visto. Hace 30 años lo más visto era parecido con otra tecnología. Hace 50 años lo más visto era parecido con otra tecnología más antigua. Está bien saber que eso está ahí, pero creo que sí recomendaría eso. Ver y leer y escuchar autores cercanos, contemporáneos, que estén vivos, que toquen en la esquina de tu casa, que ver obras de teatro que sucedan ahí, ir a recitales de gente que no sé qué, ir a ver películas. Y para eso tenés que hacer un trabajo. Tenés que buscarlas. Si vos prendés el celular, lo primero que te sale es la más vista en el planeta. Bueno, salir de ahí. Eso también, incluso, es parte de la pregunta anterior. Militar eso. A lo mejor no es una cosa literalmente partidaria desde lo político. A lo mejor es... Te recomiendo. Che, ¿viste este libro? Te regalo un libro. Escucha, es mandar un link. Vamos a ver tal cosa. Escucha eso. Eso es como algo para hacer. Y es en la pregunta anterior que me hacía, ¿qué podemos hacer? Eso. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Gracias. Esto fue Verdadero o Falso. Gracias por escucharnos. Si te gustó, seguinos en Instagram como @bcortaof.podcast y compartilo con quienes creas que les puede interesar. Producción y conducción por Mateo Garmaz y Laura Vega. Edición Lara Usalachi. Ilustración y diseño gráfico Agustina Roldán. Nos escuchamos en el próximo capítulo.